Bueno, que se va a cargar. Y aquí, nada, entonces, para que vean que también es. Hemos visto, antes de que nosotros nos hagamos como estamos en me parece la Pero, pero en qué momento hablamos. Hola, buen día a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio de charlas en la UNESCO. Eh, Les ofrecemos una disculpa porque nos somos un poquito, pero bueno, ya estamos aquí listísimos con nuestra invitada de hoy, que es Valeria Segura, y bueno, con un tema muy interesante que tiene que ver con una de las prioridades de la UNESCO también, que es la relación entre la salud, el bienestar, la educación y el trabajo con las familias, con las comunidades. Entonces, bienvenida, Valeria, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por la invitación. Y yo encantada de estar en este espacio, de poder compartir conocimientos con ustedes. Muy emocionada de comenzar esta charla. Qué bien, muchas gracias. Bueno, quiero decirles que Valeria, pues es una neuropsicóloga, pero también es empresaria, es activista por los derechos de los niños, ha trabajado en múltiples lugares interesantes desde el punto de vista de la atención a trastornos de la salud mental, pero también ha trabajado con organismos de derechos humanos, ha colaborado también en el empoderamiento de mujeres, en fin, tiene una larga trayectoria y quisiera que nos hablara de esa trayectoria también, aparte del tema, por supuesto que nos ocupa, pero en sí la trayectoria, la experiencia de Valeria es muy importante porque para mí ella es una educadora informal. Y es una educadora también, además quiero decirles que utiliza pues todas las posibilidades de las tecnologías que tenemos hoy en día. Ella es una activa TikToker, tiene pues casi 100,000 seguidores, así es que es todo un personaje, Valeria. Bueno, quiero, antes que empecemos nuestra charla, poner un poquito de contexto de por qué es importante para la UNESCO este tema. Si te parece bien, Claro. quisiera mencionar algunas cosas y compartirle a nuestro público varias, varias páginas, si les parece bien, que tienen que ver mm, con este tema que hoy nos ocupa. Entonces quiero compartirles lo que el UNESCO ha estado trabajando en este tema. Eh, Denme un segundito porque mm, quiero mostrarles mi página de la computadora y hablarles, listo, hablarles de lo que la UNESCO está trabajando a nivel global en en estos temas aquí se los voy a compartir. Bueno, como les decía, la relación entre educación, salud y bienestar. Y bueno, básicamente lo que está diciendo nuestra organización es que los niños y las niñas y los jóvenes que reciben una educación de calidad tienen más probabilidades de gozar de una buena salud. Por supuesto, quien es educado tiene más probabilidades de eso. Y de la misma manera, quienes tienen buena salud están en mejores condiciones de aprender. Es una relación interdependiente entre la salud, la educación y el bienestar. Bueno, les recomiendo esta página
que la consulten así lo que debemos saber sobre la educación para la salud y el bienestar. Y la UNESCO, en ese trabajo, tiene una estrategia mm, con tres grandes ejes. Uno es fomentar la salud física y mental y el bienestar de los alumnos, la educación integral de la sexualidad, poniendo especial énfasis en la igualdad de género, y los entornos de aprendizaje seguros e inclusivos. ¿Qué quiere decir eso? Trabajar con las escuelas. Claro. Ahora, algo muy importante que tiene en este sentido la estrategia de la UNESCO es que habla de un asunto que para mí es muy importante, que es que la educación hoy en día no se puede entender sin las tecnologías. Entonces da un énfasis también a la salud mental relacionada con la relación que tienen las personas, o que tenemos las personas con las tecnologías, con los medios de comunicación y con el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, aparte del sector educativo, la UNESCO comparte temas con el sector de ciencias, entonces está hablando de neurociencia, del funcionamiento del cerebro, por supuesto, y de las redes sociales como factores que están influyendo en la salud mental de los estudiantes. Ese es el contexto en el que quisiera inscribir esta charla de todos los temas: salud mental, igualdad de género, tecnologías, escuelas, familias. Es muy complejo el tema Bastante. y hay muchos mitos al respecto. Y quisiera un poco que pudiéramos empezar por esta visión tan grande de tú cómo ves ahora los retos de la salud mental de los niños en una época tan compleja donde tenemos estas relaciones entre muchas horas expuestos a los medios de comunicación, también de trastornos, eh, trastornos mentales de los cuales antes no teníamos mucha información y que de repente las familias, los maestros, las maestras e incluso los mismos alumnos, bueno, se enteran de que existe un diagnóstico sobre este tipo de trastornos de la salud mental, y entonces entramos un poco en disyuntivas, en crisis, porque no sabemos cómo enfrentar desde el punto de vista de las familias, pero también de las escuelas, toda esta complejidad de la que acabo de hablar. Entonces, quisiera iniciar la conversación preguntándote para ti, ¿qué es la salud mental y por qué es tan importante hoy en día abordarla desde el punto de vista familiar, escolar? Bueno, y que toda la sociedad en su conjunto esté enterada de este gran tema. Bueno, pues fíjate, de entrada quiero agradecer a la UNESCO y a ti, amigo, por esta invitación y por abrir este espacio, porque me parece que esta transversalidad desde la cual están manejando el tema de salud mental, familias y escuela, es muy importante hablarlo y es algo que de pronto en nuestro país todavía nos falla entender. Como tú bien mencionabas, siento que el tema de salud mental todavía nos cuesta trabajo entenderlo en un sentido de que por ejemplo, con el tema de la pandemia y el confinamiento, fue un poco un boom empezar a crear y ver contenido en redes sociales que hablaba acerca de la salud mental, pero se enfocaban principalmente en hablar de ansiedad, en hablar de depresión, porque era lo que estaba sucediendo en el momento con el confinamiento, ¿cierto? Y creo que un concepto que a lo mejor ya tenemos mucho más trabajado es el concepto de salud física, porque es algo tangible, es algo visible, ¿cierto? Entonces, para las personas decir es que, oye, Juan tiene diabetes o Minerva tiene cáncer, son cosas que la gente ya conoce más, familiariza más y entonces entiende que puede haber limitantes en esa persona o que puede haber características específicas en esta persona. Y de pronto cuando hablamos de salud mental, como no es algo visible, como no es algo tangible, cuesta más trabajo entenderlo en un sentido de cómo sé que es real, ¿no? A mí me ha pasado muchísimo que estando en consulta, cuando tengo que dar un diagnóstico, hay padres de familia que no creen en el diagnóstico. Y no lo creen porque me dicen, es que mi hijo no se vea, que tengo un problema, ¿no? Y entonces yo siempre les respondo, si yo te pudiera enseñar en este momento el cerebro de tu hijo, cómo está funcionando, te podría señalar en dónde se ve que está este diagnóstico, que está esta situación. Entonces creo que debemos empezar
por entender la salud mental como todas las habilidades, todas las capacidades que nos permite ser, pensar, sentir y hacer. Porque nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, así como también nuestra mente, son todas esas habilidades que nos permiten ser seres humanos. Desde comunicarnos, pensar, tener ideas, accionar, el hecho de que ahorita ustedes me puedan estar escuchando y entendiendo lo que digo, todo esto es parte de nuestra mente. Entonces, hablar de salud mental, entonces sería hablar de todas estas, tanto enfermedades, dificultades, discapacidades que existen en cuanto a las habilidades mentales y al hacer que también tiene nuestro cerebro y nuestra mente para nosotros. Claro, y tienes razón en lo que comentas acerca de, por ejemplo, los padres. Es decir, si a alguien le dicen es que tu hijo tiene un trastorno mental, ¿sí? ¿Qué reacción hay? Bueno, una vez la que tú dices, la incredulidad. O también puede alguien reaccionar con coraje o con miedo. Claro. Es decir, bueno, ¿qué tan grave es? ¿Tiene solución? ¿No tiene? Y eso se enfrentan muchos padres, porque obviamente esta información no es fácil de digerir y de transmitir. Hay muchos mitos también acerca de esto. Y quería preguntarte, ¿qué pasa cuando un niño o un adolescente es remitido a estas instancias de valoración, como un poco puede ser tú en el caso de los especialistas? ¿Qué pasa con la reacción de los padres? ¿Cómo los enfrentas? ¿Tú qué has visto que ocurre con ellos? Fíjate que es algo que comúnmente observo cuando llegan a consulta conmigo, porque usualmente vienen referidos por la escuela. La escuela es quien les dice, a ver, señores, ustedes tienen que buscar una valoración porque algo está mal con su hijo. Y en algunas ocasiones incluso llegan con una carta que es un ultimátum de si ustedes no llevan a su hijo a una valoración, a un proceso terapéutico, no lo recibimos más. Entonces, de pronto me llama la atención eso, que me gustaría abordar desde la perspectiva en que las escuelas a veces son quienes nos ayudan a detectar, pero también a veces son quienes estigmatizan, ¿no? Y como con estas cartas de, me han llegado cartas que dice, básicamente el niño es un problema en clase, ya no lo queremos más, entonces que tome terapia, si no ya no lo recibimos. Y es algo fuertísimo, porque las familias llegan súper angustiadas conmigo y me dicen, o sea, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué está pasando con mi hijo? No sé cómo ayudarlo. Y en otras ocasiones son las familias quienes observan y dicen, ¿sabes qué, Valeria? Yo me estoy dando cuenta que algo está sucediendo con mi hijo. Me doy cuenta, lo observo, lo comparo con otros niños y veo que él no logra esto o veo que tiene estas características y se preocupan al respecto. Entonces, el proceso para poder obtener un diagnóstico en salud mental, en un primera instancia, es acudir con un profesional debidamente capacitado, que para eso es necesario que nosotros tengamos especialidad en temas de atención a la salud mental. No basta solamente con ser psicólogo de licenciatura, sino hay que tener especialidades, maestrías para poder dar esta atención, porque pues estamos hablando de la salud de las personas, entonces no se puede tomar a juego. Y una vez que llegan contigo, pues hay que pasar por un proceso de método científico para llegar a un diagnóstico que consiste en aplicación de una teoría clínica, entrevista con la familia, valoración del menor, observación de las conductas, incluso entrevistas con la escuela que también aportan muchísima información. Y también aplicación de baterías psicométricas, que las baterías psicométricas no en sí te dan el diagnóstico, pero te dan índices que te permiten observar si estos signos clínicos del diagnóstico que se sospeche están o no están. Entonces ya nosotros como clínicos utilizamos toda esta información y emitimos un diagnóstico. La manera en la que yo lo trabajo con las familias es que una vez que ya tengo el informe por escrito donde les especifico todo, que también tenemos que usar un lenguaje que sea muy amigable para que ellos lo puedan entender. Me han llegado muchas familias que es que fuimos con el neurólogo, fuimos con el psiquiatra y me dijo que mi hijo tiene esto. ¿Y te explicó qué es? Sí, pero la verdad no lo entendí. Y entonces las familias quedan confundidas y al no entender ellos qué sucede con sus hijos, tampoco tienen claro cómo ayudarlos. Entonces yo me siento con ellos, les explico, les digo, mira, este es el diagnóstico de tu hijo, ya sea autismo, epilepsia, déficit de atención, el diagnóstico que hayamos encontrado,
En esto consiste, eso es lo que sucede en su cerebro, así afecta sus conductas, así afecta su aprendizaje, así afecta su socialización, la convivencia en casa. Les pongo el escenario, ¿no? Para que para ellos sea observable. Y entonces es cuando ellos empiezan a decir, es verdad, mi hijo hace esto. Es verdad, sucede esto en la escuela. Es verdad, yo me di cuenta desde que era pequeña que hacía estas cosas. Y la intención de esto, Perdón, la palabra trastorno, ahí se espanta. es espantosa la palabra. Yo siempre les digo a las familias, no te claves con el hecho de que te estoy diciendo trastorno del espectro autista, porque trastorno suena feísimo, suena como que hay algo ahí deformado, como que hay algo que está descompuesto. Y no es así. Ándale, exacto. Sí. Entonces yo les digo, no te claves con esto. El diagnóstico y la palabra únicamente nos sirve para identificar cuáles son las características y las necesidades de tu hijo. Ok. Entonces, cuando la familia les empieza a dar esta explicación, ellos empiezan a entender y lo empiezan a aceptar. Y esa es una parte muy importante. Cuando la familia no lo acepta, difícilmente va a haber una atención integral. Cuando la familia lo acepta y lo empieza a integrar en su cotidianidad, en la convivencia con la familia, en la forma en la que crían al hijo, entonces vamos encontrando las herramientas necesarias para darle el entorno que necesita, que favorezca su desarrollo. No existe un solo diagnóstico, Adolfo, que no pueda ser tratado y mejorado con una debida atención terapéutica. Ok, porque, bueno, estos miedos, inseguridades o estigmatizaciones, pues sí vienen de la propia familia de los estudiantes, pero también de familias de compañeros de estos estudiantes, ¿no? Y dicen, bueno, ¿por qué mi hijo va a tener que convivir con ese niño que es un problema? Y entonces estas presiones de las que hablas no solamente provienen del grupo de maestros, sino más bien del grupo de padres, ¿no? Que dicen a la escuela, oigan, sacan a ese niño o protestamos o hacemos algo, pero ese niño ya no puede convivir con los nuestros, ¿no? Entonces creo que es muy importante que esta información pueda ser trabajada desde un punto de vista sencillo, pero también ético, Claro. de manera que no se estigmatice, ni tampoco se vea a los alumnos desde un enfoque de déficit, sino más bien de diversidad, ¿sí? De diversidad y de inclusión. Tú lo abordas desde ese enfoque. Y es súper importante, amigo. Fíjate que, bueno, yo creo que la diversidad de estudios que yo he estado teniendo a lo largo de estos años me ha permitido poder ampliar la perspectiva, ¿sabes? Porque en verdad lo que nos enseñan en la licenciatura y en la maestría se queda cortísimo con el trabajo que se tiene que hacer realmente con las personas. ¿En qué sentido? Que en la maestría te enseñan a hacer el diagnóstico y te enseñan cuál es el tratamiento, ¿no? Pero de pronto falta esta perspectiva de derechos humanos, que es entender la inclusión, la diversidad, la garantía de sus derechos, ¿no? De pronto también hace falta también entender un sesgo de género, cómo es que también el género impacta en estos diagnósticos, en la forma en la que les tratan y demás. Y también en habilidades que te permitan saber cómo trabajar con los distintos entornos en los que se desenvuelve la persona, que te permitan saber cómo explicarle a un nivel comprensible a la familia, que te permitan saber cómo darle herramientas a la escuela, a los maestros y a los directivos, que te permita también saber cómo abordar el proceso terapéutico con el niño o con la niña. Entonces, yo lo que intento cuando me toca trabajar estos diagnósticos es trabajarlo en un triángulo de atención. Y en este triángulo de atención procuro involucrar a la familia activamente para que yo siempre les digo, es tu hijo. Entonces, como es tu hijo, la persona más importante que tiene que entender el diagnóstico y qué sucede eres tú. Porque tú vas a tener esta información y tú vas a ser quien tome decisiones para la salud de tu hijo. Si tú no eres quien entiende mejor esto, no vas a poder tomar decisión. Entonces, más yo como profesional o la escuela, tú eres la pieza clave que debe entender qué está sucediendo con su hijo. Ya después platico con la escuela, usualmente me entrevisto con la escuela y reúno información para saber qué es lo que ya están haciendo, cómo funciona el sistema de la escuela, porque en las escuelas idealmente debe de haber una psicóloga educativa que se encargue de atender estas poblaciones. Pero en muchas ocasiones, pues el trabajo de las psicólogas educativas dentro de los colegios o dentro de las escuelas
se queda muy corto o muy limitado a nada más decir, bueno, pues, a ver, maestra, si este niño le está dando problemas, pues sáquelo a caminar un rato al patio, mándemelo un rato cuando ya no aguante, yo aquí lo tengo el resto de la hora, y no debe ser ese el enfoque. Y las maestras están atendiendo una población tan grande en un salón que les es difícil saber cómo manejar la conducta de ese niño y también es difícil encontrar adaptaciones curriculares, porque ellos dicen, y esto es algo que me dicen muy comúnmente las veces, es que yo no puedo hacer una planeación nada más para un niño y otra planeación para el resto del grupo. No puedo. Entonces, o a veces la insensibilidad que tienen los directivos, los padres de familia, como tú mencionabas, que de pronto se rehúsan a pensar que estos niños no pueden convivir o que tienen que estar en un lugar especial, que tienen que estar puestos en una aula de educación especial o puestos en una escuela de educación especial. Es un mito. Entonces, yo me reúno con las escuelas, les explico el diagnóstico, veo cómo funciona el sistema, les doy recomendaciones por escrito, en donde, mira, maestro, eso es lo que tienes que hacer. Tal vez tú no estás integrada de cómo abordar a un niño que tiene autismo, que tiene déficit de atención o que tiene discapacidad intelectual. Yo te enseño, te doy técnicas y voy dando un seguimiento en la escuela, ¿no? Me comunico constantemente con ellos. Oye, ¿cómo va fulanito? ¿Te está funcionando las recomendaciones que te di? Y también les pido cómo poderlo integrar al grupo, porque la parte social dentro de las escuelas es algo bien importante. O sea, puede existir acoso y bullying hacia estos niños con diagnóstico, entonces también es un tema delicado de saber cómo manejar con la escuela. Y aparte el proceso terapéutico, en el que yo procuro darle al menor esta terapia de rehabilitación que le permite tener estas habilidades y herramientas que le hagan superar estos retos, al mismo tiempo que a mí me gusta mucho explicarles su diagnóstico, porque entonces ellos empiezan a entender, y cuando ellos empiezan a entender, también para ellos es sencillo identificar sus dificultades y decir, maestra, mamá, papá, oye, eso se me está haciendo difícil, ¿me ayudas? O necesito este tipo de ayuda. Y entonces eso lo vuelve algo bien padre, porque ellos también se logran entender y logran identificar sus necesidades y logran expresar sus necesidades. Claro. Además comentábamos hoy, antes de que iniciara la charla, de que esto parece como exclusivo de ciertos niños, ¿no? O ciertos estudiantes, pero es más común de lo que creemos, de que el porcentaje me comentabas que de personas que tenemos diversas, voy a llamarlas así, diversas formas de que nuestro cerebro funcione, pues es muy grande. O en realidad es todo, todos funcionamos de manera distinta. Me comentabas una cifra, no recuerdo el porcentaje de estudiantes que tienen esta neurodivergencia. Así es. Fíjate que el cerebro es un órgano en el que sabemos tan poco que realmente yo siento que hasta ahorita medio vamos entendiendo por dónde va la cosa. Y en México, 6 de cada 10 estudiantes tienen un diagnóstico, pero la mayoría no lo sabe. Tal vez en un aula solamente 2 tienen diagnóstico, pero los otros niños también tienen alguna deficiencia, tienen algún tipo de trastorno, pero no ha sido identificado y no es tratado. Por eso es que también después vemos tanta deserción escolar conforme van avanzando los grados escolares, porque son diagnósticos que no se tratan, que generan dificultades más grandes conforme pasa el tiempo, conforme incrementan los retos de aprendizaje y la escuela, al no poder satisfacer estas necesidades y al no poder tener las herramientas adecuadas para apoyar a esta población, los pierde. Entonces, es algo verdaderamente impresionante y es justo lo que te comentaba, o sea, nuestros cerebros son diversos. Entonces, neurodiversidad existe, es un hecho, así como todos tenemos características físicas diferentes, el color de ojos, el tipo de cabello, la estatura, nuestro tono de piel, también así nuestros cerebros son diversos. Claro. Bueno, oye, que recordaba el tema que hablabas del triángulo de atención. Entonces, el triángulo de atención es familia, Sí, terapeuta y escuela. Ese es el triángulo de atención. es correcto. Ok. Y tiene que haber entonces esta... Ya se ¿no de acuerdo? va el niño. Ya se me va el niño. Exacto. Es muy importante porque mencionabas el tema de los derechos humanos y, por supuesto, los derechos de los niños. Ellos tienen que estar enterados de lo que les pasa y, en consecuencia, ellos pueden tomar decisiones también sobre lo que pueden estar demandando en la escuela y a su propia familia. ¿Es correcto? Es correcto, y es algo que es necesario. En muchas ocasiones tendemos a subestimar a los niños pensando, ellos no entienden, están muy
chiquito, ni siquiera lo va a recordar, es que es algo muy complejo de explicar. Y me ha tocado que hay padres de familia que me dicen, Valeria, no le digas a mi hijo que tiene este diagnóstico, ¿no? Y yo, ¿por qué? No es que no quiero que se quede él con una idea de que algo está saliendo mal, no quiero que se quede con una idea de que él tiene problemas y que se sienta limitado por eso. Y yo, pero pues es que no tiene por qué ser así. O sea, también depende nosotros desde dónde lo trabajamos. En un sentido de ver, a ver, lo estamos viendo como que esto es algo estigmatizante, lo estamos viendo como que esto es una etiqueta dañina, o lo estamos viendo como que estamos describiendo las características de una persona. Y se los voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense que ustedes y yo nos encontramos en la calle. Yo voy con una amistad y me encuentro a Adolfo. Entonces, de pronto, yo voy con Adolfo y le digo, ay, hola, Adolfo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Mira, ella es mi amiga Brenda. Ella viene de Alemania y solamente habla alemán e inglés. Esa información que yo le estoy dando a Adolfo le va a permitir saber que si quiere presentar con mi amiga Brenda, no le va a hablar en español. Va a utilizar inglés o va a utilizar alemán o señas para comunicarse con ella, ¿no? Entonces, decir que una persona tiene características es exactamente lo mismo. Si yo llego y te digo, oye, es que ella es mi amiga Brenda y ella es sorda y habla en lenguaje de señas, entonces Adolfo va a entender que tiene una necesidad y una característica distinta. Lo mismo debería suceder si yo digo, es que ella es Brenda y tiene déficit de atención o tiene discapacidad intelectual o tiene autismo, no tiene por qué ser estigmatizante. Más bien tiene que darnos información para saber cómo relacionarnos con la persona. Pero hay tantos tabús todavía alrededor de la salud mental, alrededor de los diagnósticos. Hay tanta sobreinformación y dentro de esa sobreinformación, mucha desinformación, que todavía no nos permite poder aterrizar estos temas con las personas que son necesarias, que son dentro de las escuelas, que son con los padres de familia, que son con la sociedad en general, para poder empezar a trabajar una verdadera inclusión y diversidad. Sí, qué interesante eso que dices, porque tendríamos que hacer realidad este principio educativo de educación para y con desde la diversidad. Ujú. Y eso me lleva a preguntarte un tema que ahorita lo mencionaste, el tema de si los alumnos tendrían que ser atendidos en su diversidad aparte de los salones de clase o tendrían que estar integrados en las aulas. Tienen que estar integrados, Ajá. 100%. Justo te acuerdas que veníamos llevando a la oficina y Adolfo y yo veníamos platicando, porque aparte él y yo cuando platicamos de estos temas de educación nos apasiona muchísimo. Y le venía diciendo que a mí no me gusta este tema de que tenga que haber una especialización en educación especial o en educación para las discapacidades. Me parece sumamente excluyente porque creo que es una información que deberían de tener todos los docentes. Todo el personal que se dedica a trabajar en educación debería entender el tema y debería saber cómo abordar. Entonces, definitivamente yo considero que estos estudiantes merecen estar con el resto de los estudiantes. Porque por eso también, ya en la sociedad en general, que se supone que la escuela es este modelo que te ayuda a saber cómo conducirte cuando ya sales al mundo real, que yo por eso tengo ahí mis dudas de pronto de cómo funciona el sistema educativo, porque siento que en realidad no prepara para la vida real. Sucede bastante que entonces ya en el mundo real excluimos, ¿no? Y entonces vemos a una persona que tal vez nos llama la atención, pero nos damos cuenta que es una persona sorda y no me acerco porque no sé hablar lenguaje de señas. O una persona es ciega y veo que está intentando cruzar la calle y quiero ayudarle, pero no sé cómo acercarme y cómo ofrecerle mi ayuda, porque entonces creo que voy a ser discriminativo. O veo una persona con síndrome de Down y pienso, ay, me la acerco, no me la acerco. Y se está trabajando en un lugar donde estamos consumiendo un servicio, no sabemos si pedirle la ayuda o no. Entonces, esto es lo que genera que ya en la sociedad real se haya tanta segregación y tanta división por diferentes grupos sociales, de género, de discapacidad y demás, porque desde un espacio que debería ser el primero en donde aprendamos de inclusión, de convivencia y de diversidad, como lo es la escuela, no existe. Entonces, los niños definitivamente pertenecen al espacio de las aulas, generales, todos, y más bien ahí la clave está en entender cómo funcionan los diversos cerebros para poder ofrecer el mismo currículum pero adaptado a las necesidades que tengan todos mis estudiantes. Es muy importante lo que acabas de decir, como la diversificación curricular, ¿no? Es decir, para una educación
para la diversidad, tiene que haber también una diversificación curricular y una escuela, así, una escuela inclusiva, donde todos y todas estén integrados. Ahora, eso requiere, porque es una alta demanda para la escuela, Sí. porque dice, bueno, a ver, yo tengo 3 alumnos con TDAH, sí, tengo un alumno con Asperger, tengo un alumno, pues no sé, que tiene un problema de depresión. ¿Cómo hago con esa diversidad? Y además, como tú decías, bueno, yo tengo 40 alumnos o tengo 30. Entonces, eso es una alta demanda para la escuela. Y la escuela, en este triángulo de atención, pues tiene que necesariamente apoyarse en las familias, porque también lo dijiste al principio, los padres tienen que tener esa información clave que permita generar esos acuerdos y apoyar a sus hijas, a sus hijos. Claro. Y ahí te preguntaría el tema, ¿qué pasa con la crianza? Yo fíjate que te comentaba que quiero leer un libro, leí un pedacito de un libro de un psicólogo que habla. Así es el título de su libro, Más crianza, menos terapia. Sí, porque la tesis de este psicólogo es que si tuviéramos mejores prácticas de crianza, es decir, si fuéramos mejores padres, que ahora hay una crisis de la paternidad, por cierto, más de la masculinidad que de la maternidad. Si tuviéramos mejores prácticas de crianza, los chicos necesitarían menos terapia. Incluso necesitarían menos medicación. La UNESCO ha reportado que en los últimos años, después de la pandemia sobre todo, creció el consumo de medicina para las enfermedades mentales en un 200%. Entonces tenemos a más chicos medicados, pero un poco lo que dice este psicólogo, bueno, si tuviéramos mejores prácticas como padres, podríamos aportar mejor. ¿Crees que esto es muy complejo de lograr? Es decir, porque es la demanda de los maestros. Bueno, es que también los padres tienen que colaborar. ¿Cómo ves esa necesidad? ¿Es muy difícil? ¿Por qué no lo estamos logrando? ¿Qué está ocurriendo? Mira, desde mi perspectiva, siento que no es complejo. De hecho, yo soy directora de un programa educativo que promueve la educación libre en homeschooling, en el cual nos inspiramos en una metodología neuroeducativa que yo diseñé, que es como el esqueleto que nos permite ofrecer una educación a las diversidades. Y también nos basamos en una adaptación del modelo finlandés que hice. Y te planteo esto porque no es complejo. En realidad, a mí me parece un poco risible y absurdo el hecho de saber que no se esté haciendo, porque la información está ahí. O sea, no es como que no hayan investigaciones, no es como que no hayan metodologías, modelos de intervención, no es como que ni siquiera el conocimiento esté lejos. Hoy en día, con una herramienta como lo es el Internet, es fácil encontrar información. Seguramente será complejo por la diversidad, el mar de información que existe en Internet, pero no es algo que esté fuera del alcance, definitivamente. Creo que más bien lo que hace falta es entender cómo hacer esta integración de todos estos temas, entender el cerebro cómo aprende nuestro cerebro, esta diversidad del cerebro, entender al ser y su desarrollo, entender las necesidades educativas, entender cómo funciona la familia, entender cómo funciona el sistema educativo para unir todas estas cosas y tener soluciones bastante completas, realistas y aplicables. Entonces, por ejemplo, lo que hemos hecho en este programa de educación en casa es sumar todas estas cosas y ofrecer una solución para las familias que de pronto no se sienten tan cómodas dentro del sistema educativo por los limitantes que puedan tener. Y lo que nosotros hacemos es, en nuestra metodología neuroeducativa, vemos cómo el cerebro aprende, utilizamos las neurociencias cognitivas para entender cómo son los procesos de aprendizaje en el cerebro, para luego entonces, cuando yo tengo una diversidad de cerebros que aprenden con necesidades distintas, porque tienen diagnósticos distintos, un mismo currículum, un mismo curso se puede adaptar a las necesidades de diversos cerebros.
y no es que hagamos una planeación para cada uno de ellos, simplemente aplicamos técnicas muy precisas de la neuroeducación, de la pedagogía, que nos hacen poder aterrizar y que los niños logren su aprendizaje a pesar de las diversas necesidades que tengan. Involucramos activamente a la familia, ¿no? Este tema de crianza que tú decías es realmente cierto. Si existiera más crianza, tendríamos menos necesidad de terapia, porque el punto central del desarrollo de un ser humano es eso, enseñarle a ser un ser humano. Y de pronto hemos olvidado eso en el sistema educativo, en el cual nos interesa mucho más que un niño tenga amplios conocimientos académicos desde el preescolar, que yo he visto escuelas en las cuales meten un currículum impresionantemente difícil para niños de preescolar, en donde ya los forzan a escribir, a leer, a saber 3 idiomas, tocar 2 instrumentos, practicar un deporte, y es una demanda muy exigente para un niño tan pequeño, cuando su punto de desarrollo y lo mejor que podríamos hacer para el desarrollo de ese niño sería dejarlo jugar y explorar con la socialización. Entonces, por ello es que también copiamos y adaptamos el modelo finlandés a nuestro programa educativo, porque el modelo finlandés tiene algo que me encanta, y es centrar el proceso educativo en el ser humano, en el desarrollo del ser humano. Primero tenemos que preocuparnos por formarlos como seres humanos, como buenos seres humanos, que sean capaces de entenderse, que sean capaces de entender al otro y por lo tanto tengan mejores formas de relacionarse con la sociedad y con el mundo. Y luego lo volvemos un ser académico, para que esos conocimientos le complementen y le ayuden a saber cómo relacionarse con el medio, con las personas. Entonces yo creo que si las escuelas hicieran este abordaje, lo bajaran desde este enfoque, sería para ellos mucho más sencillo y las familias podrán encontrar un apoyo más grande para el tema de crianza con sus hijos, se sentirían menos solos. Claro. Oye, y mencionabas hace rato el tema de género, ¿no? O sea, porque aparte de mm, de este tema de las familias, la crianza, los maestros, la complejidad de estos temas, que no es más fácil entenderlos y abordarlos. ¿Qué pasa con el tema de género? ¿Por qué deberíamos que poner más énfasis en las niñas, en los adolescentes? ¿Cuál ha sido tu experiencia en el trabajo con estos temas? Bueno, esto es algo que conocemos todos quienes trabajamos en estos temas de derechos, que sabemos que existe un sesgo y una brecha que hay que cerrar en el tema de género en cuanto a las niñas y las posibilidades a las que ellas tienen acceso, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia algo que a mí me pareció sumamente alarmante fue la cantidad de estudiantes que desertaron de las escuelas en México. Eran millones y millones de niñas y niños los que dejaron las escuelas y que aún no todos han vuelto. A 4 años de la pandemia, todavía no se recupera completamente esa población. Y es algo sumamente preocupante porque la mayoría de quienes abandonaron las escuelas fueron las niñas. Y usualmente las niñas siempre son las que tienen más altos índices de violencia. De hecho, por informes que ustedes hacen, sabemos estos datos y esta información, en donde entendemos que las niñas son quienes más viven violencia desde el momento de su nacimiento. Son quienes más son obligadas a dejar los estudios. Son quienes más viven violencia sexual. En las escuelas pueden vivir acoso por parte de sus compañeros, por parte de sus maestros incluso, y hace falta muchísimo prestar atención a este punto, porque entonces las mujeres, que en México representamos el 52% de la población, nos están dejando en una desventaja muy grande en la preparación y el nivel de desarrollo que nos permiten tener. Y esto, al no cerrar esta brecha de desigualdad, es una condena para volver a repetir un ciclo de violencia o de pobreza o hambre. Claro, entonces se mezclan varias desigualdades, ¿no? Varias injusticias en el fondo. La injusticia relacionada con la salud mental, que es un derecho para todos y todas, pero también las injusticias sociales, estructurales, que provienen de la familia, de un sistema patriarcal, de una violencia estructural generalizada hacia las mujeres. Y entonces estos problemas
se amplifican. Y la escuela, bueno, pues la escuela lo vive, la escuela lo vive y desde las niñas, pero también las maestras, ¿no? Y todo el sistema educativo en general tendría que poner ese énfasis, como, un poco como la UNESCO lo dice, que tenga que ser prioridad el tema de las niñas y las adolescentes, ¿no? Porque, como bien dices, pues son más de la mitad y que necesitan acceder por derecho a a las mismas oportunidades de tener bienestar, oportunidades de aprendizaje y salud. Entonces, bueno, fíjate que quisiera ahí un poco que me comentaras el trabajo que también haces con los derechos de las niñas, de las adolescentes, porque nos conocimos un poco, recuerdo cuando me platicabas de tu experiencia de trabajo con niñas en Puebla. ¿Qué es lo que tú haces con este trabajo de lucha por los derechos de los niños, pero en especial de las niñas? Y he visto tus publicaciones donde estás en la marcha del 8M, los llamados que haces a la igualdad de género. Quisiera que nos platicaras un poco también esa vertiente de tu actividad que me parece muy relevante. Pues fíjate, yo creo que no hay psicología sin lucha social. Eso es algo que creo fielmente. Entonces, en ese sentido, yo he intentado ocupar mis conocimientos y mis plataformas de visibilidad para sostener esta bandera de hablar del tema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero justo hago más énfasis en las niñas por esto que comentábamos anteriormente, que son quienes más viven violencia. Y pues básicamente trabajo con diversas organizaciones de la sociedad civil. He tenido la oportunidad de trabajar con la Comisión de Derechos Humanos, con la Secretaría de Educación, con Save the Children también, ahora también con ustedes, ¿no? Y esto me ha permitido poder acercar mis perspectivas en distintos proyectos, eventos, conferencias, trabajo directo con las poblaciones para acercar estos temas y brindar herramientas. Que para mí siempre lo importante, y lo que me van a escuchar mucho decir es herramientas, soluciones. ¿Qué podemos hacer? ¿No? No solamente que se quede en la charla, sino genuinamente qué podemos concretar. Entonces, en mi trabajo como activista, pues hago distintas labores. Como ya te comentaba, trabajo con organizaciones, también doy seguimiento y acompañamiento a casos de niñas víctimas de violencia que han pasado por un proceso judicial o que han sido víctimas de algún tipo de delito para la reparación del daño, que ese es el punto más importante en trabajar. También acompaño a familias que han vivido estos procesos, les brindo información para saber pues, cómo dar contención, cómo ver que en este proceso judicial se cumpla un adecuado marco de sus derechos, que no sea revictimizante, que más bien sirva para reparar el daño, que sirva para darle este empoderamiento a las niñas y a los niños que se atrevieron a denunciar y a pasar por todo este proceso. Y también genero contenido en redes sociales, en el cual hablo bastante de estos temas y lo comparto sobre todo con los adolescentes. Una de mis redes sociales más fuertes es TikTok y me gusta ahí mucho hablarles de estos temas a los chicos porque para mí es muy importante que ellos tengan información para identificar las violencias, para saber cómo abordarlas ellos desde sus posibilidades y también para que pues entiendan que hay alternativas para vivir, que no es necesario vivir de esta forma violenta siempre y que pues ellos pueden salir de estos círculos de violencia, ¿no? Entonces, intento trabajar desde todas estas aristas, pues con el único propósito de apoyar a la causa, amigo, porque tú lo sabes, o sea, el trabajo que hay por hacer es demasiado. Entonces, yo creo que mientras más personas nos sumemos a estas causas, vamos a lograr hacer un cambio bastante sustancioso en la realidad de nuestro país. Sí, fíjate que qué bueno que abordas este tema del activismo por el cambio y del uso de los recursos que tenemos, por ejemplo, de las redes digitales, el TikTok. Ahorita quisiera compartirles un poquito de lo que haces, del contenido que haces. Claro. Y que también nos hable de tu experiencia en el uso de estas herramientas, porque, claro, a través de estas redes digitales o sociodigitales, pues podemos llegar a más personas, podemos dar mensajes breves pero sustanciosos, podemos crear empatía, adhesiones, que nos escuchen, bueno, en este caso a ti, que te escuchen los niños, los adolescentes,
Eso me parece muy importante y creo que pues es muy difícil la transición tecnológica para la educación. Los reportes de la UNESCO hablan de que nos vamos a tardar mucho, pero tenemos que empezar, empezar a hacer esa transición tecnológica para poder utilizar estas herramientas y alcanzar cada vez a más personas y ofrecerles este intercambio, este diálogo que es necesario en estos temas tan importantes. Entonces quiero compartir con nuestro público un poquito de tu TikTok. Claro. A ver, voy a poner aquí. ¿Ya está compartiendo el audio Sí. también en Zoom? Sí, Perfecto. a ver. Esperemos que. Hola, yo soy Valeria Segura, soy neuropsicóloga y activista feminista. El día de Porque ustedes lo pidieron, aquí les voy a dejar muchísima más información sobre el TDA. No lo hiciste, ¿verdad? ¿Cuáles nos pueden dejar en los comentarios? Sí, ustedes ven los chats. Es así. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Ustedes perdonarán, pero vamos a nuevamente compartir. Ya estamos, ¿verdad? Share sound ya está ahí, ¿no? Sí. Perfecto. Lo vamos a poner de nuevo. Espero que se escuche. Hola, yo soy Valeria Segura, soy neuropsicóloga y activista feminista. El día de Porque ustedes lo pidieron, aquí les voy a dejar muchísima más información sobre el TDA. No lo hiciste, ¿verdad? Ay, más trabajo me ponen siempre. ¿No tienes dopamina? Yo te ayudo a generarla, sin medicamentos y de forma indolora. Vanessa tiene que ir a la cárcel por lo que hizo. Tenemos que hacer justicia. Eso también, ¿no les parece un llamado para atender la salud mental? Cuando grabo videos de la mamá enojada, siempre leo todos los comentarios que ustedes me dejan. Y este es un personaje y se puede ver como comedia, pero la realidad es que muchísimas niñas, niños y adolescentes viven violencia dentro de sus hogares. El día de hoy me invitaron a grabar un podcast y quiero invitarte a que veas el proceso. Hola, yo soy Valeria Segura. Bueno, ahora no sé por qué. A ver qué calidad es esa. Ajá. Bueno, espero que te haya escuchado y se haya visto bien este fragmento de alguna de tus publicaciones en TikTok. Pero bueno, a mí se me hace muy interesante porque abordas temas polémicos. O sea, abordas temas, por ejemplo, del caso del juez que dictó más bien, que dictó para liberar a quien había, no sé si asesinado, abusado de una niña, pero abordas temas, por ejemplo, este personaje que haces de la mamá regañona, y yo he visto en tus comentarios, bueno, los comentarios que te hacen los niños, los adolescentes, dice, a mí me pasa eso. Sí. Eso que estás diciendo tú, Valeria, me pasa. ¿Qué hago? ¿No? O por ejemplo, hay niños que dicen, bueno, yo tengo una identidad de género que no la puedo dar a conocer porque mi familia me van a matar. Sí. ¿No? Ese tipo de temas que son polémicos, complejos, tú los abordas en tu TikTok y veo que tienes mucho éxito. ¿Nos puedes platicar un poquito qué Claro te que ha ido sí. por ahí? Bueno, pues muchas gracias por esta pregunta porque es una de las cosas que más disfruto hacer, crear contenido para mis redes sociales y en TikTok. De entrada me divierte muchísimo, siento que es una plataforma que es muy amigable para poder acercarte a las personas y llegar a muchísimos tipos de audiencias. Y la intención de todo ese contenido es informar, brindar información para que tanto chicos como grandes puedan conocer de todos estos temas y tengan muy claro información clara, concreta, verídica y acompañada de un especialista. Entonces, por ejemplo, en este personaje que tengo, que es la mamá enojona, es uno de es mi personaje más popular en TikTok, es en donde tengo millones de reproducciones en los TikToks.
Y justo se vuelve un espacio que a mí me gusta muchísimo porque todos los adolescentes y los jóvenes empiezan a comentar de ¿quién robó a mi mamá? Es que a mí me pasa esto, y es que mi mamá me golpea, y con mi familia no siento confianza, y no me gusta estar en mi casa. Y se vuelve un espacio en donde ellos tienen una conversación para hablar de lo que les sucede dentro de sus hogares. Y la intención de ese personaje es visibilizar la violencia que ejercen los padres, que está muy normalizada hacia sus hijos. Y que de pronto puede pasar así como, es que yo no te hice eso, hijo, estás exagerando, ¿no? Y que es muy común que suceda. Esta violencia, sobre todo verbal, psicológica, emocional, patrimonial, en las familias ocurre muy frecuentemente hacia los hijos. Y me he encontrado con casos, es que yo no golpeo a mi hijo, pero lo humillas, lo manipulas, lo chantajeas, y piensas que eso es criar a tu hijo, ¿no? Entonces, este personaje tiene la intención de ayudar a los jóvenes a reconocer estas formas de violencia, a que puedan saber que no es normal que ellos vivan en estas situaciones. Y usualmente me dedico a responder sus comentarios, hablando con ellos, dándoles consejos, explicándoles qué es lo que ellos pueden hacer para salir de estos círculos de violencia. Sobre todo, hay veces en las que me escriben de, ya no quiero estar en mi casa, me quiero salir, estoy en una situación de mucho peligro porque diario me golpean, o mi familia abusa sexualmente de mí y demás. Y entonces, pues en esas ocasiones yo quisiera de verdad poder hacer más por ellos, pero lo que hago es responderle, hablo con ellos, les brindo información, les doy números de ayuda, procesos a los que ellos, instancias a los que ellos pueden acudir para solicitar estos apoyos, y que sepan que no están solos, ¿no? Que puede haber un adulto de confianza que tal vez conocieron a través de redes sociales, que les puede brindar este apoyo y este acompañamiento. Y también me gusta hablar de temas de salud mental, como para brindar esta información que sirva para desestigmatizar y para que el público general se pueda enterar al respecto. También utilizo la plataforma para alzar la voz cuando hay casos de injusticias. La verdad es que las redes sociales se vuelven un punto de apoyo muy bueno para ejercer presión social cuando hay estas circunstancias, como el caso de esta nena en Tasco, en donde fue asesinada, ¿no? Y que lincharon a los presuntos culpables, que creo que es todo un caso de análisis. El caso de esta niña de 4 años, donde el juez le dice, es que tú no me dijiste el lugar y cómo fue, entonces pues por eso lo dejó libre. Como muchos otros que vemos en las redes sociales, y otros que incluso no se hacen mediáticos, pero que yo intento como darles esta visibilidad y hablar en general de estos temas para que la gente se dé cuenta que es algo importante, que es algo que nos afecta. El tema de la violencia, el abandono hacia la población joven en México es una de las cosas que más nos afecta. Y mientras no atendamos estas necesidades, van a seguir escalando a problemas más fuertes. Y todo esto está relacionado con muchos problemas bastante grandes y estructurales que hay en México, como es el narcotráfico, la trata, la violencia, bueno, todas las cosas feas que vivimos en nuestro país. Un punto central en donde convergen es el abandono y la violencia hacia estas poblaciones jóvenes. Entonces, para mí es muy importante visibilizarlo a través de videos cortos, entendibles, de fácil acceso, para que las personas puedan conocer estos temas y digan, ¿sabes qué? No me lo había cuestionado, pero es verdad, es importante verlo desde esta perspectiva. Y pues ya también me ha tocado que me funen, que me tiren hate en redes sociales, pero la verdad es que no es algo que me dé miedo. Todo lo contrario, me gusta que genere polémica porque el video se mueve, porque la gente comenta, porque se genera un debate en los comentarios. La gente empieza a escribirse que sí, que no, que su postura, que la otra, que una perspectiva y demás. Y yo creo que generar esa conversación es el punto central de todo esto. Y me gusta este tema de aprender de los casos, porque todos los días hay casos, ¿sí? O uno de violencia, otro de injusticia, otro de un adolescente que comete una locura en su escuela, de maestros enojados, etc. O sea, todos esos casos aparecen. Ahora, ¿qué ocurre que nos rebasa esa realidad? Porque es demasiado de repente. Sí. Pero creo que profesionalmente tenemos que aprender de eso. Entonces, si lo ponemos a debate, a ver este caso del linchamiento de los secuestradores, ¿por qué llegamos a eso? Sí. Explorar las causas, explorar también los puntos de vista de los distintos actores, profundizar desde el punto de vista social, educativo, psicológico, desde todos los ámbitos, pero necesitamos casos emblemáticos que nos ayuden a profundizar en lo que nos está pasando, porque si no, entonces empezamos a dar respuestas genéricas a todo. Es correcto. Y entonces tenemos respuestas para todo de recetas,
Es que lo que tenemos que hacer es A, B y C. Eso es distinto a aprender del caso en particular. ¿Sí? Cada caso es distinto, tenemos que analizarlo en su contexto, en sus dimensiones, etcétera. Y me parece que eso que tú haces es muy importante porque entonces en cada publicación lo que pones es un caso. El caso de la mamá, dices, bueno, que a lo mejor no golpea físicamente, pero sí estigmatiza a la niña. El caso de esta injusticia del juez, diversos casos que vas exponiendo ahí y ponerlos a debate, me parece que es una estrategia muy importante que creo que tendríamos que hacer muchos educadores, fíjate, porque, claro, nosotros podemos promover una publicación de la UNESCO, etcétera, pero aprender de un caso tiene más potencia. Más potencia que difundir directrices, que difundir recomendaciones. Cómo aprendemos de experiencias concretas, me parece que eso resulta mucho más potente en la tarea educativa. Sí, definitivamente. Pues fíjate que a mí me preguntan mucho que por qué hago todas estas labores y por qué generar contenido en redes y por qué poner literalmente el cuerpo, la cara, para hablar de todos estos temas. Incluso mi familia o mis amigos me preguntan, ¿no te da miedo? O sea, ser activista en México es peligroso, ¿no te da miedo? Y yo pues mira, de entrada vivir en México ya me expone en una situación de violencia, ¿no? Entonces, si ya estoy de todas maneras en eso, pues al menos usar para la visibilidad que tengo para hablar de temas que son importantes, ¿no? Y creo que sí, o sea, analizar casos nos permite poder profundizar tanto en la conversación como en las aristas de qué es lo que se tendría que lograr, cuáles serían soluciones para que esos casos no volvieran a suceder y lo más importante, desde dónde podemos prevenir que esto suceda, ¿no? Justamente ayer veía un discurso que dio Mariana Rodríguez, que ahorita está como candidata por la alcaldía de Monterrey, en donde ella hablaba y decía que para ella lo importante era prevenir, porque en la atención de cuando ya sucede solamente es reaccionar y estar apagando bomberazos. Y creo que tiene razón en eso, o sea, donde debe estar el punto central y todas las organizaciones importantes, como ustedes lo dicen, está en la prevención. Ahí es donde tenemos que poner el foco para que entonces los casos no se nos acumulen y los que ya existen, que son demasiados, podemos darle la atención que es debida, generar mecanismos, generar procesos que ayuden a tanto que exista justicia como que se atienda la necesidad y exista una reparación, que lo veo muy importante. Y creo que solamente generando esta conciencia social, esta preocupación social y visibilizando estos temas, generando esta conversación, podemos entender que como ciudadanos tenemos un papel sumamente importante en esta participación. No es un tema partidista, no es un tema de instancias gubernamentales, no es un tema de organizaciones, ¿no? Que hacen una labor muy buena y muy grande. Yo de verdad reconozco muchísimo el trabajo que tiene la UNESCO, los admiro demasiado por todas las cosas que hacen, toda la información que brindan. Me parece siempre muy valioso lo que ustedes comparten, pero aún así no es suficiente. Entonces no es suficiente porque es necesario que nosotros, personas normales, corrientes, que tenemos cualquier profesión, que estamos dedicándonos a cualquier cosa en nuestra cotidianidad, seamos partícipes de esto. Y la única manera en la que lo vamos a lograr es entendiendo las problemáticas y entonces después pensando, ¿cómo podemos solucionar esto? Y ni siquiera se trata de, a ver, esta es la única solución o este es el albacea, sino simplemente que empecemos a cuestionar cómo podemos solucionar esto. Y que en base en eso, ahorita que son elecciones, escuchemos las propuestas, elijamos a nuestros representantes, exijamos el cumplimiento. Por eso es que a mí me encanta la marcha del 8 de marzo, porque aunque hay, o sea, de que luego hombres misóginos me comentan en mis comentarios de, ¿y la marcha de los hombres para cuándo? Y a nosotros también nos matan. Y es que ustedes no son las únicas que sufren, ya nada más están buscando puros privilegios, son unas exageradas. No entienden la realidad. Y no es mi trabajo educar, sinceramente. Pero algo que sí entiendo con esos comentarios que dejan es que no comprenden su participación. No comprenden el impacto de la participación ciudadana y el hecho de que ahorita en México el movimiento feminista está tomando tanta fuerza que cada año, en el 8 de marzo, seamos más mujeres las que salimos a tomar las calles. A mí me encanta porque me hace saber que somos nosotras las que estamos tomando la iniciativa de cambiar el país en el que vivimos, que somos nosotras las que estamos tomando la iniciativa de exigir nuestros derechos,
exigir que nuestros gobernantes cumplan para lo que se les está pagando, de exigir a nuestras instituciones que tengan debidos procesos y usen los presupuestos como es necesario, ¿no? Entonces, de promover un debate, una comunicación entre la población de nosotras mismas para saber cómo cuidarnos, cómo acuerparnos, cómo tejer estas redes de apoyo entre nosotras mismas para hacer subir nuestros temas. Entonces, a mí me parece eso algo maravilloso, me parece súper importante, y yo con el movimiento feminista he aprendido mucho acerca del poder que nosotros tenemos como ciudadanos. Entonces, creo que si la población en general pudiera entender eso, híjole, o sea, sería otro el país en el que viviéramos, porque entonces exigiríamos lo que por derecho es nuestro. Sí, coincido contigo. Que tendríamos que aprender, sobre todo los hombres. Tuvimos una conversación con una niña Clio que hablaba sobre este tema de la igualdad de género, y ella decía, pues es que yo veo, es de quinto de primaria, decía, si yo veo que hay una desigualdad entre hombres y mujeres, entonces los hombres tienen que hacer más que las mujeres, ¿no? Y es una interpelación hacia que nosotros tendríamos como hombres aprender más de los movimientos feministas, no sin querernos hacerlos aliados, etcétera, pero sí aprender de cómo ustedes están cuestionando todos estos temas que acabas de comentar, de justicia, de igualdad, de acceso a las oportunidades, y aprender de esa manera de entender el mundo para también nosotros aportar mejor, sin querer quitarle el protagonismo a las mujeres, sin querer nosotros decir por dónde debe ser, que es lo que ocurre cuando comentas esto de las redes sociales, ¿no? Hay muchos comentarios, entonces ustedes deberían hacer eso. Pero creo que ahí tenemos nosotros una gran deuda hacia las mujeres, que espero que poco a poco vaya cambiando, aprendamos y seamos más justos. Y también creo que tenemos que aprender, sobre todo, y eso es algo que admiro de ti, esta vocación de servicio. Porque no es el asunto de tener más seguidores, no es el asunto de monetizar, no es el asunto de poder ocupar un cargo político, sino participar desde la ciudadanía, desde las necesidades que tú estás detectando, y aportar un servicio a los demás. Creo que eso es muy relevante. Yo quisiera que un poco también nos comentaras eso, que tú, esas ayudas que también ofreces a las escuelas, porque me parece muy importante el que todos tengamos esa actitud de servicio ciudadano. Es decir, desde lo que yo sé, ¿qué le puedo aportar a los demás? ¿Qué le puedo aportar a las escuelas? ¿Qué le puedo aportar a las familias, a los jóvenes? Y creo que eso nos falta, fíjate, creo que eso nos falta en general, visibilizar estas prácticas, esas experiencias de gente que está haciendo algo por la comunidad y que brinda servicio. Claro. Creo que, y eso, te decía, me gusta mucho de lo que tú haces, porque no solamente eres un especialista, sino también eres una persona sensible que brinda ese apoyo desinteresado a los demás. Y creo que eso forma parte de la participación ciudadana que, por lo menos desde la UNESCO, estamos promoviendo, ¿no? Una educación para la participación ciudadana que esté comprometida con las causas de los demás, y lo haga desde lo que yo tengo. O sea, no necesariamente tengo que pertenecer ni a un partido político, ni a una organización, sino con el saber que yo tengo, puedo también ofrecerlo a las personas. Entonces, quería que un poco, yendo hacia el final de la conversación, nos comentaras un poco de ese servicio que haces a las comunidades, de lo que ofreces, de lo que has aportado, estás aportando a las personas, a los jóvenes. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir esto que yo hago. Lo hago con muchísimo amor. Yo siento que tengo un compromiso, como si me sintiera yo en deuda por trabajar estos temas. Siento un compromiso, un amor muy grande. No sé, sinceramente, dónde me sale tanto amor para las niñas, niños y adolescentes, pero yo los veo y los amo sin conocerlos, porque entiendo que ellos son nuestra prioridad.
y que el hecho de que nosotros podamos formarlos como buenos seres humanos, entonces les estamos heredando herramientas que les van a servir para toda la vida. Y dentro de este trabajo que yo hago, por ejemplo, en mi consultorio que está ubicado en la ciudad de Puebla, yo atiendo algunos casos al año, intento atender entre 3 y 4 casos al año pro bono, o sea, de familias que a lo mejor tienen una situación de pobreza o tienen una situación muy fuerte y no pueden pagar los servicios de atención a la salud mental porque sus hijos tienen un diagnóstico muy grave y en los sistemas gubernamentales pues los sabemos están saturados, entonces les dan citas cada 3 meses, las terapias son interrumpidas y demás. Yo procuro tomar algunos de estos casos, que en realidad pues es muy poco lo que puedo hacer, pero intento hacerlo con mucho amor para darles esta atención totalmente gratuita y que ellos puedan encontrar pues este apoyo que necesitan. También con las escuelas regalo ciclos de conferencias en los cuales trabajo diversidad de temas, hablo de sexualidad, hablo de neuroeducación, herramientas para trabajar en el aula con estas poblaciones diversas, hablo de derechos humanos y trabajo con distintas poblaciones, desde conferencias que están destinadas para los niños, conferencias que están destinadas para padres de familias, para docentes, conferencias que están destinadas para jóvenes y he tenido la fortuna de que me han invitado en diferentes universidades y escuelas para compartir estos ciclos de conferencia que digo, los hago gratuitos con el propósito de darles información, de que ellos puedan tener estas herramientas. Yo soy cero envidiosa de mi conocimiento, amigo. A mí me han dicho, es que tú no regales tus conocimientos porque entonces la gente ya no va a consumir tus servicios. Y yo, ay, pero ¿por qué? Qué feo ser tan envidioso, ¿no? Si yo todo esto lo he podido aprender desde mi privilegio, que me han permitido acceder a toda esta educación, ¿por qué no voy a compartirlo? O sea, creo que todos merecemos y tenemos derecho a la educación y al acceso a la información. Entonces, si esto puede permitir mejores condiciones de vida para la gente, ¿por qué no compartirlo? También trabajo con las organizaciones civiles, tengo mi programa de educación en casa, de homeschooling, que se llama Homeschool. Ahí también nosotros becamos niños para que puedan tener acceso a la educación. Trabajamos de dos formas, ya sea una regalando útiles escolares en comunidades que son marginadas y de bajo nivel socioeconómico, así como también becamos niños que, por ejemplo, hemos recibido dentro del programa casos de niños que han sido violentados en las escuelas, entonces ya no quieren volver a la escuela y las familias así, bueno, ¿cómo lo educo? Bueno, entra en nuestro programa y nosotros te apoyamos, ¿no? Casos de niños que han sido discriminados en las escuelas por algún tipo de diagnóstico, que era lo que platicábamos al inicio, y que nosotros también los recibimos y les damos este acompañamiento, ¿no? Entonces, yo intento usar todo lo que está a mis manos para poder ayudar de todas las formas posibles y me encanta poder hacer estas acciones porque creo que es algo sumamente necesario. Creo que es algo que, pues, si el beneficio va a ser para la sociedad civil, si el beneficio va a ser para las niñas, para los niños, para los adolescentes, es algo que vale la pena hacerse y que lo hago con muchísimo amor, con muchísimo corazón y siempre ofreciéndolo, pues, desde las mejores intenciones, ¿no? Entonces, por eso también intento prepararme mucho para no perjudicar en vez de ayudar y acercarme a organizaciones como ustedes, a espacios como estos, me permite también poder seguir difundiendo todo esto. Entonces, pues yo estoy muy agradecida de verdad que me hayan invitado en este espacio por esta razón. Aparte de que les tengo que confesar, uno de mis sueños de vida era en algún momento conocer estas oficinas. Entonces, el día de hoy me siento muy realizada de poder compartir estos conocimientos con ustedes y de verdad en lo que necesiten, tanto ustedes como organización, como el público que se está viendo, si ustedes quieren mantener contacto conmigo, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Valeria. Aquí estoy poniendo tus páginas. Esta página es La de mi consultorio. De psicoterapia y neurotecnologías. Nos faltó hablar mucho de este tema de las tecnologías, que es fundamental, y de cómo las neurotecnologías están ayudando a muchos niños, niñas, adolescentes. Me gustaría... No, es una maravilla. Y después les cuento de eso. Tienen para tratar muchos diagnósticos, resultados increíbles. Sí, lo que ella, bueno, Valeria y
su organización están trabajando para apoyar a estos estudiantes de la casa. También hay esta otra iniciativa que se llama KNG, Kids Next Generation. Exacto. Sí. Y aquí hablabas, bueno, de esta articulación entre el juego, pero me parece muy interesante, porque son temas de la UNESCO, las ciencias, el arte, la cultura, la educación, que también pueden explorar esta página, por supuesto, tu página, tu página de TikTok. En fin, también quería poner a la vista de nuestro público esta página de salud mental de la UNESCO, que como les decía, tiene que ver con educación, pero también con un montón de temas que son muy relevantes. Ya lo hablábamos del tema de que tiene que ver, bueno, pues con la salud física también. Entonces el deporte es un tema sustancial para promover la salud, la convivencia pacífica. Pero miren, tenemos, por ejemplo, este tema de salud mental, desigualdades, género y juventud, de los temas de los que tú has hablado. ¿Sí? O sea, ha coincidido acabar con la violencia escolar para mejorar la salud mental y el aprendizaje. Transformando mentalidad, eso tiene que ver, dice Men, porque habla del tema de las masculinidades. Claro. Y también habla, fíjense, salud mental relacionado con todo eso y temas de neurotecnología. ¿Sí? Estamos muy conectados el cerebro humano en la neurotecnología. El tema también, por ejemplo, de los niños que están en contextos de violencia. Por ejemplo, la UNESCO está apoyando a los psicólogos escolares en los escenarios de guerra, pero en los escenarios también de violencia extrema que vivimos en México. Sí. Es muy importante. Entonces, Y que son similares cuando analizas las condiciones. claro. Sí, wow, interesante. Entonces, de todos los temas que has hablado, de violencia, de neurotecnología, de género, de juventud, todo eso tiene que ver con la salud mental, conforme la UNESCO lo está abordando. Te agradezco muchísimo la conversación. Yo creo que vale la pena después hacer una segunda parte. Me gustaría que habláramos de esta, los enfocáramos un poco al tema de las tecnologías. Me interesa mucho eso porque cada vez más nuestros estudiantes y nosotros mismos estamos inmersos en la tecnología. Pasamos en promedio 8 horas diarias frente a una pantalla y eso está también generando nuevas formas de convivencia, nuevas identidades y también nuevos problemas, nuevos retos para la educación y para nuestra salud en general. De hecho, ahí también entra el tema de salud mental. Por supuesto. Entonces, pero me gustaría que lo platicáramos más en extenso, así es que abrimos, si te parece bien, la oportunidad, si gustas venir nuevamente, para platicar de esos temas y de todo lo que haces, porque creo que es importante conocer los temas, pero también a los personajes. Fíjate, me parece que te conozcamos personalmente, que conozcamos tu trayectoria y que nuestro público te conozca también puede ser motivante para que otros profesionales intenten lo que tú haces, ¿no? Servir a la comunidad, poner temas y casos a debate, compartir tu experiencia y dar ese servicio que es importante para la ciudadanía. Definitivamente, concuerdo contigo. Creo que mientras más profesionales entendamos esta perspectiva, yo lo platico con mis amigos y con mi círculo cercano. No importa lo que tú ejerzas, no importa lo que tú te dediques. O sea, tú puedes aportar, puedes sumarte desde tu área de conocimientos, desde tu perspectiva, desde tu experiencia de vida. Entonces creo que esto que comentas es un llamado para toda la sociedad en general, para quienes nos estuvieron acompañando el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Adolfo, por la entrevista. Muchas gracias a la UNESCO y a este espacio para poder hablar de estos temas tan importantes. Y participen, infórmense. De verdad que ser activista no necesitas una licencia especial para meterte en temas sociales. Únicamente necesitas compartir tu voz, hablar de estos temas y empezar a generar una conversación. Entonces, yo encantada de volver cuando ustedes me lo pidan. La verdad es que me encanta y me apasiona hablar de todos estos temas. Entonces, si ustedes quieren que hablemos de neurotecnologías, si ustedes quieren que hablemos de abordajes para la educación inclusiva, lo que ustedes quieran, cuentan con mi apoyo 100%. Aparte, me encanta. No, pues excelente. Muchas gracias, Valeria. Y bueno, pues a nuestro público los invitamos a la próxima charla sobre temas de educación. Agradecemos
también que hayan tenido la paciencia de ver esta transmisión, que de repente se nos complica por temas tecnológicos, pero espero que hayan disfrutado la charla y nos vemos pronto. Gracias, nos vemos, cuídense.